Tenga su Biblia abierta que ahora vamos a leer algún pasaje. Mateo, capítulo número 5. Con esta reflexión estaremos terminando una serie de pensamientos o de reflexiones propiamente que hemos venido compartiendo por 2 meses. En este capítulo de Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 12, no lo vamos a leer todo en esta mañana, pero encontramos las llamadas bienaventuranzas que, como ustedes saben, y vuelvo a repetir, por 2 meses hemos estado hablando de ellas. Es una serie de enseñanzas que fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo y que forman parte de lo que llamamos o lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y de todas estas bienaventuranzas, espero, es mi deseo que estemos o hayamos aprendido algo. Y entre otras cosas quiero destacar que estas bienaventuranzas nos enseñan, por ejemplo, cómo distinguir un verdadero discípulo del Señor. Porque definen, cada una de esas bienaventuranzas, definen las características de lo que podríamos denominar el perfil o el carácter de un verdadero discípulo del Señor. Si usted quiere saber cómo es, sencillamente lea esas bienaventuranzas. Y por otro lado, nos enseña lo que representa el desarrollo de una vida abundante en Cristo. Porque conocemos bien el pasaje que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nunca en escasez, sino en abundancia. Bien, todas esas bienaventuranzas representan el desarrollo de una vida abundante. De ahí el término bienaventurado, que es un estado de dicha, de felicidad o de satisfacción espiritual. Pero ¿cuáles son las características que definen a un verdadero discípulo del Señor? Número 1 es alguien que vive dependiendo de Dios, alguien que reconoce su constante necesidad de Dios. Esa es una de las características que la Biblia nos enseña en Mateo 5. La segunda es que un discípulo del Señor es aquel que es consciente de su naturaleza pecaminosa, siente el dolor de su pecado y vive en una actitud humillada delante de Dios o en una actitud de arrepentimiento. Esta persona evita enredarse en el pecado. ¿Que pecamos todos? Claro que sí, hermano. Pero como norma general, un discípulo de Cristo, un seguidor del Señor, trata por todos los medios de evitar el pecado. La tercera característica es que es una persona que se sujeta su vida a la dirección y a la voluntad de Dios. Eso tenía que ver con bienaventurados los mansos. Es una persona, número 4, que vive en una constante búsqueda de Dios, tiene un deseo profundo de Dios. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y sería bueno preguntarnos, ¿realmente tenemos hambre de Dios? ¿Tenemos un deseo profundo en nuestro corazón de conocer a Dios? Son preguntas que uno se tiene que hacer y buscar esa respuesta realmente para ver si estamos alineados a ese perfil o a ese carácter que debe tener un cristiano. Número 5 es alguien que manifiesta una misericordia práctica hacia otros. Proclama el amor de Dios por medio de acciones a favor de las personas necesitadas. Número 6, tiene un corazón limpio. ¿Qué quiere decir un corazón limpio? Es que tiene una relación genuina con Dios, una relación que está libre de intereses egoístas. No es que yo sigo a Dios para ver si me da, me bendice, me esto, me lo otro. La idea de un corazón limpio es alguien que siga a Dios por ser quien es Él. Él es Dios y seguimos a Dios por ello. Es una persona cuya meta principal es agradar a Dios en su vida. ¿Se caracteriza tu vida por eso, hermano? Cuando tomas decisiones, cuando haces esto, dejas de hacerlo aquello, ¿lo haces porque quieres agradar a Dios? ¿O sencillamente utilizamos a Dios como el conseguidor, como decía la semana pasada, como alguien que necesito para que me ayude? Debemos tener un corazón limpio, una relación genuina con Dios. Número 7 es alguien que se preocupa por reconciliar a las personas con Dios. Esa es una de las características de un verdadero discípulo del Señor. Se preocupa en que otros se reconcilien con Dios. Y por último, es alguien que está dispuesto a sufrir por vivir de una manera correcta.
Eso es lo que nos enseña la palabra y hasta la semana pasada habíamos tratado ese asunto. Hoy quiero compartir la última bienaventuranza de esta serie. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 dice de la siguiente manera: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué dice la palabra? ¿Debemos agarrar una piedra, un palo? No. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, lo primero que quiero compartir en base a esta bienaventuranza, hermano, es la razón o la causa de ser perseguidos. Esta bienaventuranza parece o es muy similar a la que tratábamos la semana anterior. Algunos dicen incluso que es una extensión de la otra bienaventuranza que encontramos en el versículo 10, porque tienen algunos elementos en común. ¿Qué elementos son esos? Bueno, nos hablan acerca de padecer, de sufrir o experimentar persecución a causa de la justicia. Recuerden que a causa de la justicia significaba por vivir de acuerdo a lo que es correcto delante de Dios. Hay personas que por vivir de una manera digna, de una manera acorde a la voluntad de Dios, experimentan sufrimiento. La Biblia dice, bienaventurados son esas personas. Evidentemente, ambas bienaventuranzas, versículos 10 y 11, ambas están relacionadas con nuestra fe y con nuestra entrega al Señor. Sin embargo, aunque parece muy similar, tiene un enfoque no diferente, pero sí mucho más amplio que la del versículo número 10. La expresión por mi causa, que leemos en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, está enfocada o está centrada en la persona de Jesús. La del versículo 10 hablaba acerca de una forma de vivir. Tú vas a padecer persecución cuando tratas de vivir de una manera correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí de manera específica se centra en la persona de Jesús, cuando Él dice por mi causa. Es como si dijera, y algunas versiones de la Biblia así lo mencionan también. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, Dios los bendice cuando sufren por ser mis seguidores. La versión Biblia, la palabra, dice, felices cuando os insulten, etcétera, etcétera, por ser mis discípulos. La idea del pasaje se centra en el hecho de ser discípulos o ser seguidores del Señor. ¿Y qué es un discípulo, hermano? ¿Qué es un seguidor del Señor? Es alguien que hace lo mismo, que actúa igual a su maestro. No solamente con respecto a lo que cree, sino también a lo que hace, a sus acciones de vida. Esa es una característica que distingue un discípulo del Señor o un seguidor. No es solamente porque simpatizo con sus enseñanzas, sino porque ajusto mi vida a lo que dice esas enseñanzas, porque vivo de acuerdo a cómo vivió el Maestro. Esa es la idea de ser un discípulo, un seguidor del Señor. Por lo tanto, podemos interpretar este pasaje, hermanos, que por el hecho de trabajar para hacer extender el reino de Dios, vamos a ser atacados de muchas formas. Se lo repito, por el hecho de trabajar para hacer extender el reino de Dios, vamos a ser atacados de muchas formas. Y usted se preguntará, bueno, ¿y tú cómo has llegado a esa conclusión? Por el mismo ejemplo que Jesús utiliza en el versículo 12, en la segunda parte, que dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál era la figura de un profeta en la antigüedad? Cuando digo la antigüedad me refiero en el Antiguo Testamento. El profeta representaba la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Representaba una autoridad espiritual, representaba la dirección de Dios y anunciaba sus decretos y propósitos. Esa era la figura del profeta. El profeta no era un hombre o una mujer pasivos que no decían nada, que simplemente tenían una convicción acerca de Dios. No es así. Él era un vocero de Dios, alguien que estaba declarando la voluntad de Dios para su pueblo en todo momento o cuando Dios lo enviaba. Esa era la figura del profeta. Y aquel día, en aquella montaña, cuando Jesús está predicando lo que llamamos el Sermón del Monte, que está registrado en el capítulo 5 de su Biblia y que hemos leído,
Los oyentes de Jesús, que mayoritariamente eran judíos, ellos eran conscientes, ellos sabían que los profetas fueron perseguidos y asesinados por anunciar la palabra de Dios. De hecho, en un momento dado, en una confrontación que Jesús tuvo con los fariseos, con todos los religiosos de la época, Él le dijo lo siguiente, y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 22, que dice de la siguiente manera: y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Fueron palabras del Señor Jesús denunciando la actitud de aquellas personas que en su momento persiguieron a los profetas sencillamente por ser voceros de Dios. Y es interesante, hermano, porque cuando el profeta se levantaba en nombre de Dios a hablar, trataba siempre de reconducir al pueblo hacia Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se apartaba tras el pecado, tras la idolatría. Dios levantaba a un profeta y le decía, ve, háblale a mi pueblo y dile esto. Y esa palabra no gustaba. Esa palabra que el profeta traía retumbaba en la mente y en el corazón de estas personas porque se veían confrontados con su propio pecado. ¿Cuál era la reacción? Los perseguimos y los matamos. Esa era la idea. Por lo tanto, hermanos, esta bienaventuranza está enfocada en aquellos que son perseguidos por trabajar en la extensión del reino de Dios en este mundo, por preocuparse en llevar el evangelio a otras personas. Dice la palabra, nos enseña acerca del precio que muchas veces tendremos que pagar por hacer que el evangelio sea predicado y sea conocido. De hecho, la semana pasada le hablé acerca de unas estadísticas que hablan acerca de la iglesia perseguida, de cuántos han sido asesinados, cuántas iglesias han sido destruidas, y no solamente el año pasado, como mencionaba, sino a lo largo de la historia. Anunciar el evangelio, hablarle a otros acerca de Jesucristo, implica persecución, implica en algún momento dado hasta sufrimiento. De hecho, conocemos acerca de la iglesia perseguida actualmente, en estos momentos y en muchas partes de este mundo. Vas a ser perseguido, vas a ser insultado, como dice la palabra, y ahora entraremos en ello, tan solo por el hecho de estar orando. El enemigo se encargará de entorpecer tu vida, de hacerte daño para que ceses de orar, de interceder por la iglesia. Vas a ser señalado, criticado, humillado, tal vez cuando vas a regalarle un folleto a alguien, un tratado de la palabra, cuando estás estableciendo iglesia, cuando estás ayudando a otros a reconciliarse con Dios y muchas cosas más. Toda esa labor que vas a hacer estará generando luchas y ataques de todo tipo a efecto de detener el avance de la iglesia del Señor. Y esto es una realidad que está en las Escrituras. En 2 de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo, hablando acerca de su experiencia en el ministerio, él hace alusión a todo lo que tuvo que hacerle frente por predicar la palabra. Dice el versículo 8 y 9 del capítulo 4, estamos atribulados. Escucha esta palabra, porque pensamos que las tribulaciones son solamente para nosotros. Pero estos hombres de Dios, hombres que tuvieron experiencias sobrenaturales con Dios, también experimentaron la tribulación. Dice, estamos atribulados en todos, mas no angustiados, dice la Escritura. Estamos en apuros, y tú que pensabas que la única persona que estaba en apuros eras tú. Pero mira lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo dice, estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo tenía un enfoque realista de lo que él estaba viviendo, de lo que él estaba experimentando, pero a su vez su enfoque era un enfoque confiado en Dios. Estoy en apuro, estoy perseguido, estoy pasando por momentos de tribulación, siento que estoy angustiado, pero ante todo esto Dios está conmigo, Dios me está ayudando, Él no me desampara, Él me fortalece, etcétera, etcétera. Un enfoque sí realista, pero también confiado en Dios. Y hay ocasiones, hermano, en las que a veces nos venimos arriba, en un culto, en una reunión en particular, y a veces tratando de imitar en el buen sentido de la palabra al profeta, decimos, Señor,
heme aquí, envíame a mí. ¿Quién no lo ha dicho en alguna ocasión, verdad? Pero la pregunta es, ¿cuántos de los aquí presentes estaríamos dispuestos a ser insultados, a ser ridiculizados? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a ser afrentados, calumniados, maltratados por causa del Evangelio al ser enviados? Tal vez alguno diría, bueno, ya no voy, ya, eso de Señor, envíame a mí, envía a fulano, Señor, envía a mengano. ¿Estaríamos dispuestos a sufrir por la causa del Señor? ¿Estaríamos dispuestos a ser insultados, maltratados, etcétera, etcétera, por extender el Evangelio? ¿O somos de ese tipo de personas? Bueno, yo no quiero problemas. Yo quiero vivir tranquilamente, una fe en Jesucristo, esto y lo otro. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos? La segunda cosa que uno aprende a través de este pasaje es una forma de ataque de manera específica que nos enseña el versículo. Pudiéramos decir que los ataques que nos describe el versículo 11 son ataques abiertos, frontales y directos. La semana pasada comenté un poco de esto. Dije que a veces el enemigo ataca de una forma directa y otras veces solapada, por medio de crítica, murmuración y tantas otras cosas. Pero este versículo 11 nos habla acerca de vituperio, persecución, difamación. La versión Dios habla hoy define estos términos de la siguiente manera: insultos, maltratos, mentiras. Otras versiones dicen que vamos a experimentar por la causa del Señor burlas, ofensas, calumnias, chismes, golpes. Y la lista puede continuar. ¿Estaría usted dispuesto a pasar por todo eso por amor a la obra de Dios, por hacer que el reino de Dios se extienda? Son preguntas que uno debe hacerse. Miren, hace creo que 40 años aproximadamente, habíamos una cantidad de jóvenes en la iglesia donde nosotros conocimos al Señor allá en Gran Canaria. Éramos un grupito, tal vez 10, 12 jóvenes de entre 16 a 18 años. Y era costumbre todos los domingos en la iglesia donde conocimos al Señor, por la mañana íbamos a la escuela dominical. Los jóvenes nos quedábamos por allí en la iglesia después de la escuela dominical, y porque a las 4 de la tarde salíamos junto con un grupo de adultos, con el pastor y algunos más, a hacer cultos en la calle, antes del culto, después por la tarde, imagínense. Hoy ya nos mosqueamos si nos pasan 5 minutos de la hora en la iglesia, pues allí dedicamos todo el domingo prácticamente. Y una de las ocasiones, porque aquello era constante, fuimos a una barriada, y era una barriada característica porque muy peculiar por el hecho de la delincuencia y de la droga que se movía en ese lugar. Era muy complicado, sobre todo en aquella época, te estoy hablando hace 40 años atrás. Y nada, nos poníamos todos en unos aparcamientos que habían allí al aire libre y comenzábamos a cantar canciones, a repartir folletos y toda esta serie de cosas. Y bueno, se juntaba gente, el pastor predicaba esto y lo otro, y en medio de esa predicación, en medio de ese momento, también habían momentos tensos, momentos donde parecía que los ebrios, por no decirle borracho, ¿verdad?, porque la gente se puede ofender, venían y se juntaban allí para tratar de molestar y de interrumpir. A veces creaban situaciones, la verdad, un poco tensas. Y yo recuerdo que en una de estas ocasiones, estando allí cantando y había un genterío, todo el mundo echando todo tipo de maldiciones, yo veo algo en el aire que venía en dirección a nosotros. Y claro, por instinto uno hace el gesto de moverse a un lado, no vaya a ser que me agarre eso. Y era como una piedra que venía en el camino. Entonces, realmente no era una piedra, al final era una papa, pero una papa como las que trajo nuestro hermano Harold, una papa grande, que eso a efecto es como si fuera una piedra. Venía en el camino y le cayó a una joven que estaba allí, le golpeó la cabeza. En medio de ese culto, la joven, medio mareada, llorando, todo el mundo a socorrerla ante esa situación. Es algo, no le voy a quitar importancia, ¿no?, pero es algo insignificante con lo que muchas personas están pasando hoy en día por la causa de Cristo. Lo digo solamente como una anécdota de lo que puede pasar. Recuerdo que la joven no quedó igual después de aquel papazo en la cabeza. Se quedó tan mal que terminó casándose conmigo, fíjese usted. La papa se rompió, pero sí, fue un golpe
Fue un golpe bastante fuerte y como eso, en otras ocasiones venían y se tiraban sobre los instrumentos musicales, los rompían y toda esta serie de cosas. Mire, Satanás es muy sutil, hermano. Es muy sutil y él sabe que este tipo de ataques, cuando nos insultan, cuando nos maltratan psicológica o emocionalmente, cuando dicen mentiras acerca de nosotros, cuando levantan calumnias, te difaman y toda esta serie de cosas, Satanás sabe que esto puede hacer demasiado daño en nuestra vida, no solamente en términos de que nos desanimamos, sino que de alguna manera psicológica, espiritual o emocionalmente también nos puede dañar. Y eso porque genera en nosotros, o toda esta serie de cosas, de este tipo de ataques, genera en nosotros una serie de reacciones. Yo no sé cómo se sentiría usted cuando alguien le insulta por estar predicando el Evangelio. ¿Cuál es su primera reacción? ¿Mirar al suelo? A ver si hay piedras. ¿Buscar un palo cercano? Genera en nosotros reacciones, emociones, sentimientos que si nosotros no lo gestionamos correctamente puede hacernos mucho daño. ¿Qué emociones? Experimentamos dolor. Yo no conozco a nadie que se alegre cuando lo insulta. No conozco a nadie que cante de alegría cuando alguien le levanta una calumnia. Genera en nosotros dolor, decepción, indignación, ira y a veces hasta autocompasión. Dejarnos llevar por esa serie de sentimientos o de reacciones puede sumergirnos, hermanos, en un estado de depresión, de rebeldía, incluso de amargura. Y puede llegar incluso también a que muchos abandonen cualquier responsabilidad que tiene que ver con Dios o incluso aquellos que están en el ministerio, abandonar el ministerio. En los últimos años hemos visto un creciente número de pastores y responsables eclesiales que han abandonado el ministerio. Y la pregunta es ¿por qué? Porque esto estaba preocupando seriamente. Hay una revista digital que se llama Protestante Digital, que probablemente muchos conocen, sigue actualmente vigente. En el año 2012, hace 13 años atrás, hicieron unas estadísticas y esas estadísticas arrojaron unos datos muy sorprendentes. Y es que hay una media de 1.500 pastores que abandonan el ministerio cada mes. Y la pregunta es ¿por qué? Debido a las presiones, al síndrome del quemado, al agotamiento, a las difamaciones, a ataques variados, a la soledad que experimentan también. 10 años más tarde, en el 2022, volvieron a hacer esa estadística o actualizarla para ver si la cosa había mejorado o había cambiado. Y ¿saben qué? La media pasó de 1.500 a 1.784 pastores que cada mes abandonan el ministerio, sin contar con aquellas personas que tienen otras responsabilidades dentro de la iglesia. Y lo más triste que hemos oído meses atrás, salió en todas las redes sociales, mejor si no lo vio, pero si lo vio, algunos han terminado por quitarse la vida también. ¿Cómo se ha llegado a ese punto? No lo sé, no tengo respuesta para todo eso, pero algunos pastores terminaron incluso quitándose la vida. La realidad, hermanos, es que el maligno no mira si eres pastor o no lo eres. Sus ataques son directos hacia la iglesia del Señor. Es más, debo decir que cuando ocupas un cargo de responsabilidad, sus ataques se refuerzan contra esa persona. ¿Para qué? Para que abandonen. Para que deje de seguir adelante con el tema de extender el ministerio, extender el reino de los cielos y toda esta serie de cosas. El mismo Jesús, hablando de sí mismo, dijo en una ocasión, la noche que fue entregado, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Fue una palabra que encontramos en Mateo 26:31, que Jesús dijo de sí mismo cuando fue apresado. Hay una realidad de sufrimiento que se experimenta al extender el Evangelio de Jesucristo. Es algo muy importante que entendamos esto, porque solemos ser muy selectivos.
Queremos la bendición, queremos esto, que las promesas de Dios, esto y lo otro, queremos todo eso. Pero parte de la bendición de Dios, y a usted le puede parecer una contradicción, parte de la bendición de Dios es que usted y yo pasemos también por momentos de dificultad, por este tipo de ataques incluso, por extender el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer frente a esos ataques? La palabra nos da la respuesta en el versículo 12. Gozaos y alegraos. Algunos dicen, esto no puede ser. ¿Cómo a gozarme y alegrarme? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y es posible que alguno esté diciendo, ¿en serio? ¿Tú estás diciendo que en medio de esa situación yo debo gozarme, debo alegrarme? Algunos pensarán incluso eso me parece ridículo, no tiene sentido. ¿Cómo puedo gozarme cuando alguien me está difamando? Y cuando otra gran mayoría se creen esas mentiras. ¿Cómo me puedo gozar en eso? ¿Cómo puedo alegrarme cuando me insultan? ¿Cómo puedo alegrarme cuando me critican, juzgan y desacreditan sin razón alguna? Quizás usted piense, dice, bueno, esa reacción es algo contradictoria, va en contra de toda lógica humana. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural, ¿qué es, hermano? Desquitarnos. Cuando alguien te insulta, cuando alguien te dice algo que te duele, la tendencia humana, nuestra, de todo, es actuar de la misma forma como respuesta a ese daño, para que sepa lo que duele también. A veces la tendencia humana es a enojarnos. Es una de nuestras primeras reacciones. Yo sé que usted nunca se enoja, pero ¿vale? Es una tendencia humana. Cuando alguien nos hace un daño determinado, cuando tratamos de hacer un bien, y a veces también es deprimirnos. Es la tendencia normal. ¿Por qué? Porque yo no quiero responder de la misma manera. Esta persona me está dañando, esta persona me está molestando, me está insultando, me está haciendo bastante daño. Y como no quiero responder de la misma manera, muchas veces lo que hacemos es que nos hundimos en nuestro dolor y en nuestra autocompasión, hermanos. Pero ¿sabe? La clave para entender esta actitud de gozarnos y alegrarnos está en la expresión que el mismo Señor Jesucristo dijo en estos versículos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿vale? Cuando por ser mis discípulos, por ser mis seguidores, ustedes sean maltratados. Dice, gozaos y alegraos. Y esta expresión, hermano, no se trata tanto de una emoción, ay, voy a alegrarme porque me están insultando. No se trata de una emoción, se trata de una actitud que nosotros debemos asumir en esas situaciones. Y eso no significa, hermano, que no nos moleste. Gozarnos y alegrarnos no significa que no nos duela lo que nos están haciendo. Simplemente es una manera que el Señor nos provee para soportar esas situaciones. Y cuando nosotros asumimos esa actitud, podemos soportar esas situaciones porque entendemos que ese sufrimiento que experimento es el resultado de que Cristo vive en nosotros. Puedo soportar eso porque voy a entender que me espera un galardón que trasciende a todas las cosas de este mundo, como dice la palabra, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Voy a poder soportar esa situación porque entiendo. Recuerden, es una actitud, no es una emoción, porque entiendo que otras personas por la misma causa lo están sufriendo y lo están experimentando también. No solamente en aquel entonces que el Señor utilizó el ejemplo de los profetas que dice, porque así persiguieron a los profetas, sino hoy día también hay hermanos nuestros en la fe, y usted lo sabe, porque hemos hablado de esto mucho, que también están sufriendo y experimentando. Por eso, en medio de esta situación, de todo esto, yo puedo gozarme y alegrarme. Vuelvo a decir, hermano, no es una emoción, no es que me voy a poner a cantar de alegría porque alguien me insultó. Me dolerá, me molestará, pero más allá de eso, yo voy a asumir una actitud, la actitud de que, bueno, esto es por amor a Cristo, estoy sufriendo. La Biblia lo dice porque estoy trabajando para hacer extender el reino de Dios. Asumir eso, entender eso, te va a ayudar a soportar esos momentos. Y quiero darle un ejemplo y estoy terminando. Hechos capítulo 5, lo he citado en otras ocasiones.
varios de los apóstoles fueron apresados por compartir la palabra. Nos dice la Biblia que cuando vino el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, aquello fue como una explosión en todos los sentidos. Los creyentes llenos de valor comenzaron a predicar el Evangelio por todos lados. Y dice la Biblia que por mano de los apóstoles fueron hechos muchas señales y milagros. Tal era que incluso ponían los enfermos en la calle y la sombra de Pedro cuando pasaba, los enfermos quedaban sanados. ¿Quién lo hizo? Pedro. No, lo hizo el Señor a través de Pedro. Pero todo eso fue generando una reacción en las personas religiosas de la época, llámese fariseos, escribas, saduceos, todo este tipo de personas que representaban el conglomerado religioso de la época, se llenaron de celo. Trataron de intimidarlo en muchas ocasiones, pero no podían callar lo que estaba sucediendo. Bien, ellos los reúnen a los apóstoles. Hechos capítulo 5 no nos dicen cuántos fueron a esa reunión no, porque los apresaron. No sabemos cuántos fueron, pudieron ser 5 o 6 o pudieron ser todos, pero fueron amenazados y azotados por predicar el Evangelio. El versículo 40 dice de la siguiente manera: y llamando a los apóstoles después de azotarlo, no después de tomar un café con ellos sentados a una mesa y dialogar, no, después de azotarlo les intimaron. La palabra intimar significa aquí amenazar. Los intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús. Y después de esto los pusieron en libertad. Le dieron una buena tunda y ahora venga, fuera y no vuelvan a hablar acerca de Jesús. ¿Qué cree usted que hicieron los apóstoles? Buscaron la farmacia de guardia para comprar una pomada, una crema para echársela a la espalda, porque el azote le había dolido mucho. Estaban tan frustrados que fueron al primer bar a emborracharse y hablar entre ellos: este negocio de predicar el Evangelio me parece que no es muy bueno. ¿O se echarían a llorar en alguna esquina de la calle por allí? No hicieron nada de eso. La Biblia dice: y ellos salieron de la presencia del concilio. Recuerden que los habían azotado, gozosos. ¿Cómo se puede estar gozoso después de que te han dado una tunda? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esto me habla de una actitud que ellos habían asumido. Lo que el Señor estaba diciendo anteriormente: gozaos y alegraos. Asume una actitud diferente cuando padezca. Gózate en el sentido de que estás sufriendo por amor a mí. La traducción al lenguaje actual dice de este versículo que ellos salieron contentos porque Dios les había permitido sufrir por Cristo. Otra de las versiones dice que estaban contentos de tener el honor de haber sufrido por Cristo. Y hermanos, ¿le dolían los golpes que le dieron? Claro que le dolía. ¿Se sintieron incómodos cuando los amenazaron? Probablemente. Pero dice la palabra que ellos salieron gozosos porque habían asumido o habían aprendido la actitud de gozarse y de alegrarse en medio de esas situaciones. El sufrimiento, hermano, y el desprecio que podamos experimentar por causa del Señor no será en vano nunca. De hecho, aún no lo comprendamos, ese sufrimiento tendrá una repercusión sobre otras personas también. Hay gente que será alentada y animada. La fe de muchos se vendrá arriba al ver cómo tú enfrentas esa situación de sufrimiento y de dolor a causa de tu fe en el Señor y de tu trabajo en el reino de Dios. Tiempo atrás compartí con ustedes, incluso pues pusimos un pequeño vídeo acerca de esos 5 misioneros que fueron asesinados en el Amazonas, creo que por la región de Ecuador, si no me equivoco. Hay que tener cuidado con los hermanos de Ecuador, Y dicen las diferentes revistas cristianas, organizaciones religiosas, que después de ese asesinato de esos 5 jóvenes, que creo ninguno de ellos llegaba a los 30 años de edad, que tenían hijos también, nos dicen que las diferentes organizaciones que se produjo o provocó una avalancha masiva de personas para querer ir al campo misionero. No sucedió lo contrario. La mayoría diríamos, bueno, pues yo no quiero saber nada de eso. No, pero fue todo lo contrario.
el martirio de esas personas, el asesinato de esas personas por predicar el evangelio provocó que muchos dijeran, sí, yo quiero servir al Señor también. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu sufrimiento por la causa de Cristo, que tu sufrimiento por extender el evangelio va a alentar y animar a otros en la fe para seguir adelante también. Gozarnos y alegrarnos, por otro lado, hermano, protegerá nuestra mente, protegerá nuestro corazón del odio, del rechazo, de la autocompasión y de tantos otros sentimientos que nos devorarían por dentro. Por eso el Señor nos da esta palabra: ustedes son bienaventurados cuando por mi causa os insulten, os persigan, diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y lo que dice lo siguiente: gozaos y alegraos. Él estaba preparando el corazón, la mente de sus discípulos para cuando tuvieran que enfrentar esos momentos. Y de esto nosotros tenemos que aprender también en esta mañana. Servir al Señor genera sufrimiento en ocasiones, momentos de dificultad. No trates de evitarlo porque van a venir, hermano. Asúmelo como parte de la vida cristiana y entonces gózate y alégrate. Soporta esa situación por amor a Cristo. No te estoy diciendo que va a venir un bálsamo sobre ti y no vas a sentir el dolor, o tus oídos van a estar cerrados cuando te insulte. Lo vas a escuchar y probablemente el enemigo utilizará esas palabras para hacerte daño, para atacarte emocional y psicológicamente y espiritualmente. Pero recuerda, gózate y alégrate. Entiende que Dios te da el honor de sufrir por su causa. Termino en esta mañana, hermanos. Todas estas bienaventuranzas, en resumen, de alguna manera pudiéramos decir que nada de esto es un logro personal de nadie. Nadie puede ser bienaventurado por sus propios esfuerzos, méritos, capacidad o inteligencia. Es el resultado de la obra de Dios en nuestra vida cuando le rendimos nuestro corazón a Él. Es algo que Dios produce en nosotros. Estas bienaventuranzas revelan el carácter de un verdadero discípulo del Señor. Y nosotros podemos tomar como referencia todas estas características para evaluar nuestra propia vida a la luz de las Escrituras. Uno puede preguntarse a sí mismo: no te preocupes tanto por el que está al lado tuyo o un familiar, no, preocúpate por tú mismo. ¿Se ajusta a mi vida a lo que dice esta Escritura? ¿Se ajusta a mi vida a que yo soy un hombre o una mujer que depende constantemente de Dios? ¿Soy ese tipo de personas que cuando peco siento el dolor de ese pecado y corro a los pies del Señor arrepentido? ¿O lo dejo pasar por alto? ¿Soy de esas personas que se dejan guiar y dirigir por Dios? ¿O lo que impera siempre es mi propia voluntad y mi propio deseo? ¿Soy de esas personas que muestran misericordia a los demás, aun sean mis enemigos? Cada una de estas bienaventuranzas te revela un carácter, te revela el carácter, una característica, cada una de lo que es el perfil o el carácter de un verdadero discípulo. Y está en esta palabra aquí para que nosotros podamos evaluar nuestra vida también. Podemos calcular si estamos realmente agarrados al Señor, si tenemos una convicción plena de quién es Él, si Dios está obrando en nuestra vida. Y por último, hermano, si estás sufriendo por causa del Evangelio, porque mire, a veces estamos dispuestos a sufrir por cosas que realmente no tienen tanta trascendencia. No digo que no sean importantes, pero no tienen tanta trascendencia. Estamos dispuestos a sufrir por muchas cosas, pero ¿estamos dispuestos a sufrir por el Señor? ¿Por hacer que el Evangelio avance? ¿Que se abran nuevas iglesias? ¿Que se pueda compartir la palabra con más personas? ¿Estamos dispuestos a sufrir por eso? Si es así, y cuando estés pasando por el momento de dificultad, la Biblia dice, no lo digo yo, si lo hubiese dicho yo, cuestióneselo, pero lo dice la Biblia, alégrate y gózate cuando estés pasando por esos momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque Dios se está glorificando en tu vida. En esos momentos, Dios no solamente se glorifica en tu vida cuando las cosas están bien, cuando todo va sobre ruedas, cuando no tiene ningún problema, decimos, Dios se está glorificando. Pero cuando por la causa de Él sufrimos, Dios se está glorificando también. Dios está recibiendo honra. Y no solamente eso, sino que vas a ser galardonado, premiado, dicen otras versiones.
en el reino de los cielos. Y otras personas serán alentadas en la fe a causa de tu sufrimiento. Esto no lo podemos arrancar de la Biblia, esto lo dice la Escritura. No es una parte que nos guste mucho, no nos volvemos locos de alegría cuando leemos bienaventurados los que son perseguidos, los que sufren insultos, esto y lo otro, pero forma parte de la vida cristiana. Y nos vamos de este lugar en esta mañana haciéndonos esta pregunta: ¿estoy dispuesto a sufrir por Cristo? Y si no estás dispuesto a sufrir por Él, a padecer en algún momento algún tipo de persecución, plantéate qué lugar ocupa Él en tu corazón. Antes se elogiaba el papel de las mamás y hay que elogiarlo. ¿Cuántas cosas están dispuestas una madre a sufrir y a experimentar por sus hijos? La mayoría me dirían de todo lo que haya que experimentar y sufrir. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Cuanto más por Dios, hermano, que es el que te dio la vida, el que te dio el regalo de ese hijo o de esa hija. Cuanto más por Dios, que es el Salvador de nuestras almas. ¿Estamos dispuestos a sufrir por amor a Él? Cada cual se responde a esta pregunta. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu